Gracias, Diego, gracias a la iglesia, gracias, hermanos. Vemos hermanos que están aquí con nosotros esta mañana, los saludamos a todos. Qué alegría, ¿verdad?, que nos podamos volver otra vez a reunir y, ¿por qué no?, a saludar y abrazar, ¿verdad? Pero también sabemos que hay personas que nos están siguiendo en la red, que son miembros de esta iglesia, o personas que nos están siguiendo porque están viendo la replicación que se ha hecho de este sermón. Si usted no lo ha hecho, yo lo invito a agarrar ahorita su celular en su plataforma de red social favorita y replicar el código de nuestra iglesia, el link de nuestra iglesia, para que más personas puedan disfrutar del mensaje esta mañana. Les recuerdo, la trilogía fueron 3 sermones. El primer sermón fue la profecía de principio a fin. Toda la profecía comienza desde el momento mismo en que el hombre cayó. Dios le aseguró a Adán y a Eva que iba a poner enemistad entre las consecuencias del pecado y el plan de Dios, o entre la simiente que iba a provenir del pecado, de la simiente de los que iban a ser adoradores fieles de Dios. Y garantizaba el triunfo, pero además expresaba la necesidad de que el Mesías pusiera fin al conflicto generado por el pecado. Hace un momento que estábamos escuchando, hermano, disfruté mucho su lección de escuela sabática esta mañana. Hace un momento, mientras estábamos viendo esto, recordé un pensamiento de la semana. ¿Qué significaba que todo había sido hecho bueno y en gran manera? Es que todo era perfecto desde la perspectiva del plan de Dios. Lo que usted y yo estamos viendo hoy en día con relación a la creación, es la creación consecuente con la introducción del pecado en ella. Por eso la ciencia no puede entender cómo es que Dios la concibió desde el principio, porque lo que la ciencia ve y estudia son las consecuencias del impacto del pecado en la creación de Dios. No puede estudiar otra cosa, no tiene acceso a otra cosa. Por cierto, conviene entender que existen 2 tipos de ciencias. Ambas son importantemente buenas y ambas son enseñadas en las universidades. Está la ciencia empírica, la que nosotros desarrollamos con modelos de investigación, con modelos de replicación, en modelos de laboratorio, y que llevamos hasta sus últimas consecuencias. Por ejemplo, la ley de la gravedad, usted simplemente agarre algo ahorita, súbalo y va a ver que va a caer. Primer principio de la ley de la gravedad, todo lo que sube va a caer, ¿verdad? Y así podemos hacer varias cosas. Pero está también lo que se llama la ciencia histórica. La ciencia histórica es trasladarnos hacia un pasado sobre eventos y hechos de los cuales no nos constan, no conocemos o no tenemos elementos para juzgar, o solo tenemos elementos para hacer inferencias de ellos, y a través de ellos comenzar a tejer una historia que los pueda hilar. La teoría de la evolución es un ejemplo de ciencia histórica. Por cierto, la teoría de la evolución proclamada por Darwin fue vencida científicamente en el mundo de la ciencia hace muchos años, hace muchas décadas. En el siglo XX, Lyell postuló principios diferentes para tratar de entender esto y introdujo un concepto, el famoso universalismo, pensando o dando a entender que podemos explicar lo que sucedió en el pasado en el contexto de lo que ocurre en el presente, pero eso tampoco se sostiene en ciencia empírica. Entonces, usted debe de entender esto, porque no son los mismos conceptos de ciencia en el sentido de que no llevan los mismos principios de comprobación, y eso en el mundo científico se sabe. Por eso hoy en día ha proliferado en el mundo científico de las ciencias de la Tierra, de la antropología, ha proliferado nuevos conceptos, nuevos principios y nuevas teorías que establecen el concepto de lo que le voy a mencionar ahorita, y lo deben de haber escuchado, la teoría de un diseño inteligente. ¿Lo habían escuchado? La teoría de un diseño inteligente. Un célebre sacerdote español lo dijo: usted llega a una isla, encuentra plantas, encuentra follaje, encuentra animales, y usted ve un mundo natural. Pero si usted va y encuentra dentro de esa isla una cabaña con una serie de sartenes para cocinar, con una cocineta,
usted dice, alguien inteligente estuvo aquí antes que yo. ¿Sí? Es lo mismo que sucede cuando nosotros volteamos a ver al mundo natural. Y la profecía bíblica nos habla de cómo Dios se propone restaurar todas las cosas a su original. Y si el enemigo le interesa abatir la narrativa de Dios con relación a este concepto, ¿de cuántas cosas se imagina usted que tratará el enemigo de hablarnos y de engañarnos en el camino para que dejemos de ver el gran plan de Dios? Si nosotros entendemos que la profecía parte del momento mismo en que el hombre cae y concluye en el momento mismo en que Dios restituye todas las cosas a su orden original, ustedes entenderán que el diablo estará interesado en cómo desvirtuar este modelo de narrativa de Dios para introducir entre nosotros ideas, conceptos y principios para llevarnos en una dirección diferente a donde Dios nos quiere llevar. Cuando la profecía de Daniel 8 dice que se alzó inclusive, no nada más contra los santos, sino que se alzó contra el príncipe de los ejércitos celestiales. ¿Qué significa esto? Que ese poder que actúa en la historia universal no solo tenía interés en conquistas militares, en conquistas de territorio o en conquistas de personas, sino que tenía interés también en atacar lo que el príncipe de los ejércitos celestiales significa. Y eso tiene que ver con la parte final del texto que fue leído ahorita en este momento. ¿Me acompañan a Daniel capítulo 7, por favor? Capítulo 9. Mil perdones. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Esta es la descripción del final de la profecía de las 70 semanas. Ustedes se dieron cuenta, la primera profecía es de principio a fin. La segunda profecía, cómo el santuario es indispensable para entender la profecía, porque todos los símbolos que están contenidos en las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis, ¿de dónde están siendo tomados? Del santuario, del lenguaje de las figuras del santuario. El apóstol Pablo nos esclarece en el libro de Hebreos que todo esto era sombra y figura de lo que había de venir. Por lo tanto, la descripción del santuario, el que conoce el santuario, conoce la profecía del principio al final, porque la profecía no introduce ningún concepto que no fue introducido ya. Como el Espíritu Santo se nos aclara en el Evangelio de San Juan, no nos va a decir nada diferente a lo que ya ha sido dicho. Como el apóstol Pablo le decía a Timoteo que vuelvas a estudiar las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvos para la salvación en Cristo, sabio para la salvación en Cristo Jesús. Por cierto, las sagradas escrituras a las que el apóstol Pablo se refería no contenían el Nuevo Testamento todavía, eran solamente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿qué es? Solamente un eco del Antiguo Testamento. Las profecías de Apocalipsis, ¿qué son? Un eco del santuario. El santuario, que es un eco del plan de la salvación. ¿Qué es el plan de la salvación? Un eco de lo que Dios está haciendo en favor de nosotros para llevarnos, para restituirnos al original. Usted entiende esto, usted ya lo captó todo. Y usted entiende por qué ahora Satanás empieza a tomar algunos trazos de aquí para desvirtuar el punto. Entonces, entramos aquí y mire con detenimiento lo que dice. Porque nuestros hermanos cristianos de otras denominaciones religiosas interpretan esto de otra manera. Yo se lo expliqué en el primer sermón. Si usted no lo vio, como dice mi hermano Diego, vaya al mes de febrero, no me acuerdo si fue el tercer o el cuarto sábado de febrero, ese fue el sermón, y usted puede ver la información ahí, el dispensacionalismo, ¿qué significa? Ahí está explicado. Versículo 27, capítulo 9, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, la semana 70. ¿Sí? La semana 70. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y nuestros hermanos protestantes? Que nosotros consideramos la semana 70 ya cumplida en el tiempo, en el pasado. Se cumplió en la vida, en el ministerio del Señor Jesucristo y en la última oportunidad que el pueblo judío como nación, no como personas, como nación, tuvieron para recapacitar.
como nación, no como personas. Como personas hasta el día de hoy siguen dentro del período de la gracia, llamados por Dios a unirse a su pueblo, a su familia. ¿Ok? ¿Y cómo lo interpretamos nosotros en el pasado? ¿Cómo lo interpretan ellos? De alguna manera misteriosa, sin ofrecernos una herramienta hermenéutica que nos ayude a entenderlo, la cortaron, la disecaron, se olvidaron del ministerio del Mesías y se lo llevaron al tiempo del fin, en el futuro. Se llama futurismo, dispensacionalismo. Es un pensamiento que viene desde el principio de la era cristiana, pero que fue reforzada durante el Concilio de Trento por pensadores teológicos muy profundos del corte de los jesuitas, y lo llevaron hasta el tiempo del fin. Y ahora muchas de las iglesias protestantes, si no todas, han abrazado esta forma de pensamiento, aunque no lo han abrazado formalmente en su credo, lo permiten que se predique en sus púlpitos y lo toleran. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nosotros lo vemos en el pasado, ellos lo ven en el futuro, pero vamos a seguir leyendo. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, es decir, el anticristo, y hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, los adventistas del séptimo día entendemos que todo esto ya ocurrió, que está ocurriendo y que hay cosas que van a ocurrir. Pero nuestros hermanos piensan que esto está todavía en el futuro. Entonces nosotros tenemos que pensar, ellos dicen, va a surgir nuevamente Israel como nación favorecida de Dios, se va a volver a abrir el templo, se van a volver a hacer sacrificios, y esto contradice por completo el concepto del Nuevo Testamento de que ya no es necesario más un sacrificio. ¿O no lo dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos? El sacrificio de Cristo fue único, suficiente y para siempre. No es necesario ya más derramamiento de sangre. Ya Cristo lo completó. Noten lo importante que es para nosotros saber dónde estamos parados en la interpretación bíblica, porque si empezamos a pensar de otra manera, toda la estructura de nuestras doctrinas se desmorona, comenzando por la justificación por la fe. Porque si la sangre de Cristo derramada en la cruz no fue suficiente y hay que volver a hacer derramamiento de sangre, entonces ¿de qué valor fue la sangre de Cristo derramada en la cruz? Es que cuando empezamos a decir cosas debemos de pensar en todas las consecuencias que tiene lo que decimos. Y entonces entramos al punto de estudio. Lo que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este versículo hace una ampliación de tiempo de 2000 años. Desde el momento en que Jesús cumple la profecía de las 70 semanas, hasta el momento en que Jesús pone a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Cuándo se va a demostrar eso? En el momento en que nos dote a nosotros de la inmortalidad, de la incorruptibilidad. Porque ya hemos sido redimidos, pero todavía somos mortales. Y Jesús no puede darnos la inmortalidad hasta que no haya completado, disculpe la redundancia, finalizado por completo el ministerio en favor de nosotros en el santuario celestial. Entonces, ¿qué es lo que dice la profecía de Daniel 8? Se levanta contra el príncipe. ¿Qué es lo que trata Satanás de hacer aquí? Usurpar el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Le hago una pregunta a ustedes en casa y aquí. ¿Lo logró o no lo logró? Sí lo logró. Porque el mundo entero sigue a otros líderes y no a Jesús. El mundo entero ignora que Jesús está haciendo algo en favor de nosotros que es muy importante en este momento en el santuario celestial. Entonces, lo que vamos a estudiar esta mañana, voy a pedirles que me pongan la primera diapositiva, tiene que ver ya no con la parte final, del inicio, ya no con la parte del proceso, ya no con la parte del santuario, sino con la parte final.
Este es un tema que yo tengo en otra serie que hemos presentado en algunas campañas de evangelismo y lo vamos a usar esta mañana para ilustrar el concepto que quiero presentar a ustedes. Primero, Jesús prometió que volverá. Los eventos de la profecía bíblica tienen que ver no con Israel, sino con Jesús regresando a la tierra. Fíjense hasta dónde está llegando la distorsión del pensamiento dispensacionalista. Jesús no va a volver a la tierra a rescatar a su pueblo, lo va a secuestrar a través de algo que le llaman ellos rapto secreto. ¿Sí? Se los va a llevar al cielo, mientras le da a la tierra, según piensan ellos, 3 años y medio más de oportunidad, especialmente a los judíos. Yo les decía en el sermón de febrero, para los que pensaban que la vacuna era la inoculación de la marca de la bestia, ¿verdad? Pues ya han pasado ya 9 meses, 10 meses o 1 año de que las vacunas se empezaron a poner y no ha habido ningún rapto secreto o mala noticia, el rapto ocurrió y no se llevaron a ninguno de nosotros ni a ninguno de ellos. ¿Verdad? Porque ese es el pensamiento de ellos. ¿Sí? Y entonces tendríamos que esperar 3 años y medio a partir del inicio de la vacunación, que fue en diciembre de 2020, y en 3 años y medio debe de aparecer el anticristo, el famoso líder del anticristo, y deben de estar ya los sacrificios realizándose en Jerusalén para que se pueda cumplir lo que dicen aquí: hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La profecía está llena de simbología. ¿Cuándo decidimos que los símbolos son literales y cuándo son simbólicos? O son simbólicos o son literales, pero no pueden ser las dos cosas. Por lo menos me tienen que dar a mí las herramientas para definir cuándo sí o cuándo no. Recordemos que la profecía nos está llevando con símbolos hacia una idea. ¿Sí? Entonces, lo importante es que Jesús prometió que volverá por todos nosotros. San Juan 14, 1 al 3, que los adventistas del séptimo día nos lo sabemos de memoria en su versión Reina Valera, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Sí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Primer pregunta esta mañana: ¿a qué subió Jesús al cielo? Usted me va a decir: es que Jesús está intercediendo por mí. Sí, es cierto. Es que es mi juez. Sí, es cierto. Es que ahorita está el juez. Ahora sí. Pero todo esto tiene como propósito una cosa nada más. Y solamente una: prepararme a mí para el cielo. ¿Estoy listo para el cielo hoy? Necesita Jesús hacer una obra en mí. Por lo tanto, aquí el enemigo va a querer entrar a susurrarnos una teoría diferente. Versículo 3: y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez, os tomaré a mí mismo. No dice que nos va a raptar, dice: vendré otra vez para que donde yo estoy, ¿qué cosa dice? Vosotros también estéis. Así es que esta es una conclusión simple. Esto no es simbólico, esto es literal. Jesús va a volver. Jesús me está preparando, no está preparando una casa, la casa ya está. La pregunta es si yo estoy listo para ocupar la casa. ¿Sí? Lo que está haciendo Jesús ahorita es prepararme para ocupar la casa. Y número 3, la casa está allá, no aquí. No es un milenio terrenal donde la nación de Israel resurge y se vuelve un rey, ignorando que las profecías del Antiguo Testamento decían que el Mesías, antes de ser triunfante, debía de ser un siervo sufriente. Pero esas profecías no las ven ellos, ni las ven los judíos, ni las ven los dispensacionalistas. Y si las ven, solamente las pasan como una retórica, pero no tiene sentido en su pensamiento doctrinal, en su pensamiento de creencia. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo? Vuelvo pronto. O sea, la venida de Jesús es inmanente, es cierta. Va a volver, no es figurativo. Esto no es lenguaje figurativo, esto es lenguaje literal. ¿Sí? Y es inminente. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sé. No lo sé. Porque el día y la hora, dice la Escritura claramente, nadie la sabe, y nosotros sabemos por el Espíritu de profecía que el que empieza a poner fechas anda
descarriado, aunque sea anciano de iglesia. Anda descarriado, porque nadie lo sabe. No os toca, vosotros sabéis los tiempos y las sazones. ¿Ok? Luego entramos entonces en este concepto. Muy bien. ¿Qué hay entre la eternidad y nosotros en este instante? ¿Qué hay entre la eternidad? No, todavía no arranco el sermón y ya se está acabando el tiempo, pero no se mortifiquen. Diego dice que le siga, pero yo sé que ya están cansados y algunos con hambre, así es que no se preocupen, vamos a tratar de terminar a tiempo. ¿Quiénes tienen hambre? Levanten la mano. ¿Nadie tiene hambre o están ayunando? Muy bien. ¿Qué nos separa? Estoy haciendo una pregunta en internet, pero también aquí a mis hermanos. ¿Qué nos separa entre la eternidad y nosotros? Vean ustedes, la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Y entre nosotros y la segunda venida de Cristo, ¿qué nos separa? ¿Qué evento final nos separa? El fin del tiempo de la gracia. El momento en que ya no va a haber más posibilidades de salvación. Se cumple la profecía de Amós. Tendrán comezón de oír la palabra y no oirán la palabra. Ustedes ahorita salen a repartir folletos, a invitar a la gente a escuchar la palabra. Yo tengo que trabajar, yo estoy ocupado, yo tengo una hipoteca que pagar, tengo un carro, un traje nuevo, una ropa nueva, un coche nuevo que comprar. Yo no tengo tiempo para estas cosas. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo en el fin de la gracia? Cuando la gente quiera venir a escuchar palabra y no lo van a encontrar porque nosotros ya ni siquiera vamos a estar en nuestras casas, objetos de una gran persecución por ser fieles a la ley de Dios que tanto se vilipendia en el mundo cristiano. Yo no digo que la gente no cristiana lo vilipendia, no, que tanto se vilipendia en el mundo cristiano. Entonces noten ustedes ese concepto. El Espíritu de Profecía aclara que no nos vamos a dar cuenta cuando eso va a ocurrir, el fin de la gracia. Dice que algunos hijos de Dios van a estar todavía haciendo sus transacciones comerciales y haciendo sus negocios. No nos vamos a enterar. Es un asunto que va a ocurrir. Por eso dice, el uno será tomado, el otro será dejado. No es un rapto secreto. Hay personas que van a ser selladas y personas que no van a ser selladas, de acuerdo a la profecía del capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Sí? Otra vez, doctor, pero no son nada más 144,000 los que van a ser sellados. Cuidado cuando usted le empiece a dar literalidad a los símbolos. Apocalipsis es un libro de símbolos, hay que tener cuidado. Porque entonces si usted le empieza a dar literalidad al símbolo, ¿con qué estructura, con qué herramienta hermenéutica a unos sí les da importancia literal y a otros no? Los 144,000 no es un número, es un nombre, porque inmediatamente el profeta Juan, dice, yo oí su número, ¿se acuerdan? Así lo dice. Vi una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Sí? Es decir, hay una descripción de estas personas. Pero nuevamente el diablo nos quiere llevar a poner nuestra atención en el Estado de Israel, no en Jesús. ¿Y a dónde nos quiere llevar la Biblia constantemente? ¿A Jerusalén o a los pies de Jesús? Ahí está. Ahí está. Yo sé que estoy siendo simplista, perdónenme, yo estoy predicando un sermón, no estoy dando una clase de teología. Estoy tratando de presentar un mensaje sencillo de un tema que es muy complicado. Siempre me regaña mi esposa cuando termino de predicar, es que das demasiada información, es que no hallo cómo comprimirla más, ¿verdad? Les aconsejo que igual que hacen en sus teléfonos, compren una aplicación para desdoblar la información, porque yo solamente se las comprimo y se las doy de esa manera. Bien, entonces, ¿y qué sucede después del fin de la gracia y antes de la segunda venida de Cristo? Lo que ustedes ven ahí en la pantalla, empieza lo que se llama el tiempo de angustia o gran tribulación. ¿Qué es este tiempo? Es un tiempo. Yo voy a poner de la línea de la pendiente hacia arriba las cosas que tienen que ver con el pueblo de Dios y de la pendiente hacia abajo la cosa que tiene que ver con las personas que no aceptaron al Dios de la Biblia como Salvador personal.
Y así lo vamos a ver. Entonces empieza el tiempo de angustia o gran tribulación. ¿Qué es este tiempo de angustia? Un tiempo en el cual ya no hay oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque el sacerdote se ha levantado de su santuario y ha salido a ponerse sus vestiduras para venir en la misión de rescate por nosotros. El Espíritu Profecía dice que este tiempo va a ser un tiempo corto por causa de los escogidos. ¿Qué significa corto para Dios? No tengo idea, porque el salmista dice que para él un día son como 1000 años y 1000 años como ¿qué? Como un día. El hermano dijo algo ahorita acerca de la aplicación de que yo sé que lo van a criticar muy duro, pero lo que dijo es cierto. La ley de Dios fue adaptada al estado de nosotros después del pecado. Totalmente cierto, hermano. Totalmente cierto. Y cuando el Señor nos habla de un milenio y nosotros vamos a estar en la tierra, la pregunta es ¿cómo se mide el tiempo en el cielo? Porque en la tierra ya sabemos cómo se mide. Rotaciones de la tierra sobre su propio eje para hacer 1000 años. ¿Sí? Pero cuando los astronautas salen al espacio, ¿en cuánto tiempo rodean la Tierra? En 90 minutos en los satélites. Es decir, un día lo convierten en 90 minutos. ¿Sí? No me voy a atrever a decir más porque voy a entrar en el terreno de la especulación y eso no es correcto, pero eso solamente nos permite entender que Dios está utilizando una medida de tiempo terrena para hablar de lo que Él va a hacer en un milenio en el cielo, y que a nosotros nos va a parecer un asunto de abrir y cerrar de ojos, porque este milenio tiene un propósito, la última fase del juicio de Dios sobre los asuntos de los seres humanos en relación con el pecado. No perdamos de vista los objetivos. Seguimos, rápido, porque el tiempo se nos viene. Entonces aquí están los eventos. Yo no digo que ese es el orden. Es probable que algunos de estos eventos van a ocurrir simultáneamente. ¿Sí? Es probable que algunos vayan a ser consecuencia uno de los otros, pero estos son los eventos de los que podemos hablar con la Escritura en la mano. Un gran movimiento de reforma, el advenimiento de falsos cristos, el movimiento de reforma, por eso lo puse de la pendiente hacia arriba, tiene que ver con nosotros, la iglesia. Los falsos cristos tienen que ver con el mundo sucumbiendo al engaño de los falsos maestros. Zarandeo, lluvia tardía, fuerte pregón, sellamiento. La sierva de Dios establece que el zarandeo puede ser un asunto que va a suceder después del sellamiento. Por eso le digo, no es necesariamente el orden cronológico, pero estos son los eventos. Y hacia abajo, espiritismo, imagen de la bestia, la marca de la bestia, persecución y el fin de la gracia. Si alguien quiere tener esta diapositiva, 2 requisitos. ¿Alguien la quiere tener, esta diapositiva? 2 requisitos. La primera, hablar con Diego, porque Diego ya la tiene en la mano. La segunda, cuando la usen, por favor, acuérdense de hacer referencia a su autor, por favor. Es un asunto de principios nada más, de ética personal, cortesía, por autorización de Oscar Carrión, ¿verdad? Y usted la puede usar cuantas veces. Y aclare, no estamos diciendo que este es el orden cronológico, simplemente es un esquema de los eventos, ¿verdad? Muy bien. Y después de que termina el ministerio de Cristo en el santuario celestial, o que se acaba la gracia, y nos acercamos a la segunda venida del templo, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Sabemos que una parte de la iglesia será perseguida, otra parte de la iglesia será amenazada, otra parte de la iglesia estará arrestada. ¿Sí? Sabemos que eso va a ocurrir, pero quiero que vean ustedes esto. Al momento en que Jesús se retira, se cierra el templo. Ya nadie puede entrar al templo. ¿Cuál era el requisito, mi hermano, que usted predicó esta mañana la lección brillantemente? ¿Cuál era el requisito para entrar al templo? Un solo requisito: sangre. Sin sangre no se puede entrar al templo. No había nada que hacer adentro del templo. ¿Por qué nosotros estamos adentro del templo aquí y pasamos a lo que antes decían los viejones de la vieja guardia? Decía, este es el Santísimo. No es el Santísimo, pero así le decían, en un sentido de reverencia. ¿Por qué estamos adentro? Gracias a la sangre de Cristo nosotros estamos adentro. En el Antiguo Testamento hubiéramos estado afuera,
de la barda, ni siquiera en el patio. Y los gentiles atrás de observadores solamente. Bendito Dios. El apóstol Pablo dice que hemos traspasado hasta el trono de la gracia. Imagínense, en el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote lo podía hacer, pero usted y yo, gracias a que hemos entrado por el velo de su carne, hemos llegado ¿hasta dónde? Hasta el trono mismo de Dios. No estamos ahí, pero nuestros ruegos, peticiones, todo llega hasta ese lado. Y si no sabemos cómo presentarlo, dice el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles, presentando de la manera correcta las cosas delante de nuestro Dios. ¡Wow! Es espectacular nuestro Dios. ¿Sí? Y entonces vienen las plagas. Son símbolos, hermanos. Porque luego Hollywood nos hace una representación dramática de las plagas, situando al Apocalipsis, al actor principal del Apocalipsis, en la figura del anticristo y no en la figura de Jesús. Eso cumple la profecía de Daniel 8, se alzará contra el príncipe de los ejércitos celestiales, usurpará su sacerdocio. Cuando una persona en la tierra dice que puede perdonar pecados, está usurpando el ministerio sacerdotal de Cristo Jesús. Nosotros hemos llamados a ser real sacerdocio. ¿Qué parte de las funciones sacerdotales son la única que nosotros podemos participar de Cristo como iglesia? Hay una. Intercesores por los demás. Mediadores, intercesores por los demás. La sierva del Señor dice en Evento de los Últimos Días que no debemos de azuzar al romanismo para que ocurra, sino que deberíamos de orar por ellos, pidiendo que este tiempo de prueba todavía se alargue más en el futuro para que haya más oportunidad de que personas puedan venir al conocimiento de la salvación. Pero a veces algunos de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Salimos al Facebook y les decimos hasta de lo que se van a morir todos los que no hacen, dicen, piensan, comen o dejan de comer que nosotros creemos. A todos los carnívoros se los va a llevar el diablo y van a sufrir el lago de fuego y se van a quemar y una serie de cosas, y los que no guardan el sábado les va a pasar esto. Contrario a lo que Dios ha pedido que hagamos como pueblo. Sí, toman unos textos del espíritu de profecía, los aíslan, los disecan, eso es lo que hacen los jesuitas, aislar y disecar textos, los traen para acá y crean una nueva narrativa. Pero la narrativa de Dios es clara. La narrativa de Dios dice cuál es la misión de la iglesia: advertir al mundo que el fin viene, haciendo ruegos, amonestaciones de la manera más elegante posible para que las personas vengan de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántos de nosotros fuimos convencidos por terror? Nada más díganme. ¿Cuántos de nosotros fuimos convencidos por terror? ¿Y cuántos de nosotros estamos hoy aquí en esta iglesia gracias a la vida abnegada de una persona de la que a veces ni el nombre recordamos, que tuvo el atino de orar por nosotros, de darnos el consejo certero, de darnos una palabra adecuada? ¿Cuál es el camino? ¿Amenazar o invitar? Oiga, yo no quiero saber nada del Apocalipsis porque este mundo de terror, mira lo que estamos viviendo ahorita con el agua en Monterrey. Y no nos espera nada bueno porque yo no veo en 2 meses o 3 meses nada que vaya a ocasionar la solución. Necesitaríamos un tremendo huracán terrorífico que volviera a llenar nuestras presas y eso significaría que se tendría que morir mucha más gente. Prefiero mejor meterme 1 minuto a la regadera en lugar de 10 como antes, ¿sí? O vasito o tinita, que se vaya gente. Pero hay gente que prefiere su confort a la vida de otras personas. Porque vemos personas que hemos dejado de darle valor a las personas. Todas las mañanas yo tengo que sacar a pasear a mi perrita. Y nos llama la atención
que hay un señor que sale y tira semilla para las palomas. Decía mi esposa, qué raro que las palomas en este parque están bien gorditas, ya nos dimos cuenta por qué. Hay alguien que tiene el ministerio de alimentarlas. Yo no sé su nombre, pero lo único que sé es que el día de hoy, cuando agarré mi coche, 4 o 5 personas me tiraron el vehículo suyo como si fuera un misil para matarme. Y este hombre salió a alimentar palomas. Nos estamos autodestruyendo, hermanos. Si Dios no interviene pronto, este mundo se va a destruir solo. Yo sé que lo que está pasando en la guerra, hay un autócrata allá, sí, pero los de Occidente no son blancas palomitas tampoco. Si están interviniendo allá es porque hay asuntos de dinero y economía muy importantes, si no, no se meten. ¿En quién podemos confiar usted y yo? En el único, nuestro sumo sacerdote que está en los cielos intercediendo por nosotros. Y si Él está intercediendo por nosotros, ¿no deberíamos nosotros interceder por los demás? Esa es la misión. Y luego, ¿qué sigue después de la segunda venida de Cristo? Porque todavía no se ha acabado. Todavía siguen los eventos finales de la profecía bíblica. Una vez que Cristo viene, ocurre ¿qué cosa? La primera, resurrección. ¿Ok? Satanás y sus demonios quedan atados en la tierra. Los impíos muertos en la tierra y los redimidos moran con Cristo durante 1000 años participando de la segunda etapa del juicio. Porque ¿cuándo está ocurriendo la primera etapa? A ver, levanten la mano los que saben cuándo ocurre la primera etapa del juicio. Levanten la mano. Los que no la levantaron, si son guías mayores, voy a esperar que esta tarde me traigan sus insignias y las regresen, por favor. Muy bien, hermano. Los que están en línea no escucharon lo que dijo. Empezó la primera parte el 22 de octubre de 1844. La hora de su juicio ha llegado. Mensaje del primer ángel. ¿Ok? La segunda fase, la fase revisora. Los que recibieron la facultad de juzgar recibieron tronos. Apocalipsis 24. Los que no recibieron la marca de la bestia ni en sus frentes ni en sus manos participarán del juicio de Dios. ¿Y cuándo va a ocurrir la tercera fase del juicio? La fase ejecutoria. Vamos para allá, no se me adelanten. Entonces, ¿qué ocurre después del milenio? Antes de acabar el milenio ocurre la segunda resurrección. La Biblia dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Así es que una cosa le voy a decir. Todos, sin excepción, vamos a resucitar. La pregunta es ¿cuándo? ¿En la primera o en la segunda? Los que están en línea, por favor, póngame ¿cuándo quiere usted resucitar? ¿En la primera o en la segunda? Póngale, porque le van a tomar en cuenta su declaración ahí, se la van a anotar. Póngase usted solo la soga al cuello. Los que están aquí, ¿cuántos quieren estar en la primera resurrección? Los estoy ayudando, primera resurrección, ¿ok? ¿Cuántos quieren estar en la segunda? Que no haya nadie entre nosotros así, nadie. ¿Cómo podemos hacer para estar en la primera resurrección? Ellos han lavado sus ropas, ¿en dónde? En la sangre del Cordero. Ayer que leía, el sello de Dios va a ser puesto en todos los que guarden el sábado. Feliz porque yo guardo el sábado. En cambio ustedes que están allá afuera que no guardan el sábado, ustedes no van. No, así no dice. Dice, las intenciones con las que hacemos las cosas van a contar en el juicio. Y entonces un párrafo más adelante dice, la única forma en que el sello de Dios pueda ser puesto en nosotros es que nuestro carácter sea igual que al de Cristo. O sea, una persona que guarda el sábado pero que no ha sido transformado es igual que si no guardara el sábado. Una persona que ha sido transformada pero no conoció la verdad del sábado, Dios se lo toma en cuenta como si hubiese sido fiel al sábado. Fíjense nada más las cosas. Fíjense nada más las cosas. Que a veces estamos diciendo, doctor, le he dado la fe de Jesús a mi familia y mi familia no entiende. ¿Por qué tú te quejas de algo que Dios no le ha revelado a tu familia?
que sí te lo reveló a ti, pero no se lo reveló a tu familia. ¿Son malas personas? No, son buenas personas y ayudan y atienden. Ok, deja que Dios les revele en su tiempo y en su momento. ¿Por qué tú los descalificas? No están rechazando a Dios, te rechazaron a ti, no a Dios. Pregúntate primero por qué no aceptan el mensaje de ti. ¿Qué hay en tu vida que hace que el mensaje no lo vean como tú lo ves? Tengamos cuidado con juzgar y menoscabar. Y entonces, hermanos queridos, viene la parte final, la tercera venida de Cristo. Miren, la lección de escuela sabática de este trimestre trata de creacionismo. Está escrita por un experto en la materia. La persona que escribe la lección de este trimestre es un experto teólogo en Antiguo Testamento. Se sabe el significado de las palabras al revés y al derecho. Y de profecía también. Esta lección fue escrita hace 5 años. Él no tenía idea de los eventos que están ocurriendo ahorita. Pero ustedes van a ir encontrando cada semana que la lección está hecha como anillo al dedo a la necesidad de la iglesia del tiempo presente. ¿Por qué? Porque no es él el que la escribió, él fue el instrumento, es el Espíritu Santo el que la trae para nosotros. Y ustedes van a encontrar verdades trascendentes en la lección de creacionismo, pero le voy a dar algo. Lo que nosotros vamos a estudiar este trimestre es teoría. ¿A cuánto les gustaría presenciar la práctica del creacionismo? Les doy una noticia. Evento final. Dios va a hacer nuevas todas las cosas y las va a hacer frente a nuestros propios ojos. Para que de una vez por todas podamos ver cómo es el poder de la palabra de Dios trayendo la vida de la nada. ¿Saben qué es lo único que va a poblar la creación de Dios nuevo en aquel tiempo? Los seres humanos redimidos. Hay algunos teólogos que han escrito en la review que nos hablan que muchos seres vivos, entre ellos nuestros animales, van a recibir compensación de justicia de Dios a causa de las injusticias que nosotros les produjimos a ellos como consecuencia del pecado. ¿Cuántos animales mueren de una manera terrible? ¿Cuántos de nosotros le digo, Señor, a mí me gustaría llegar al cielo y encontrar a todas las mascotas que yo tuve en mi vida? ¿Cómo usted puede pensar eso, doctor? Es un asunto muy complicado. Si usted quiere ponerme que estoy especulando, póngale que estoy especulando, no hay ningún problema con eso. Pero hay un principio en el Evangelio que dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no está dispuesto a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta donde abunde? Si usted es capaz de querer a un animalito de esa manera, ¿se imagina Dios que es el autor de la vida? La naturaleza quedó sujeta a condenación por causa del pecado del hombre. Y Dios va a libertar a la naturaleza. ¿Qué significa volver a hacer nuevas todas las cosas? Es algo que usted y yo vamos a poder ver con nuestros propios ojos. Y eso me recuerda al profeta Job. Estoy viendo deshecha mi carne. He implorado un milagro a Dios y Dios no ha contestado la solución de mi problema de salud. Pero yo sé que mi Redentor vive, dice el profeta. Y aún deshecha esta mi carne, yo sé que con mis ojos he de ver al Señor y no otro. Con eso me quedo esta mañana y con eso los dejo. Que Dios los bendiga.